Cuando mi hijo David me arrebató las llaves de mi BMW nuevo y se las entregó a su suegro gritándome: «Tú eres demasiado viejo para este coche», jamás imaginó que yo había instalado un rastreador GPS militar en el vehículo apenas 3 días antes. Mientras veía partir mi automóvil de 85.000 euros con otro hombre al volante, sonreí por dentro sabiendo que acababa de cometer el error más grande de su vida. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Emilio Vázquez Morales, tengo 68 años y durante 45 años trabajé como técnico especializado en sistemas de seguridad vehicular para empresas de transporte de valores en Barcelona. Esta experiencia me enseñó que en la vida, como en mi trabajo, siempre hay que estar 3 pasos adelante de cualquier ladrón, incluso cuando ese ladrón resulta ser tu propio hijo. Todo comenzó el martes 22 de marzo de 2024, una fecha que jamás olvidaré. Después de ahorrar durante 18 meses cada euro de mi pensión y algunos trabajos extras que hacía los fines de semana, finalmente pude comprar el BMW Serie 3 color azul metalizado que había estado observando en el concesionario Baviera Motors de la Avenida Diagonal durante tanto tiempo. Rafael Ortega Silva, mi mecánico de confianza desde hace 20 años, me había acompañado para revisar el vehículo antes de la compra. «Don Emilio», me dijo mientras inspeccionaba el motor, «este coche está en perfectas condiciones. Con el mantenimiento adecuado le durará otros 15 años fácilmente». Pagué los 85.000 euros en efectivo, dinero que había guardado religiosamente en una cuenta de ahorro especial. La emoción de conducir mi primer automóvil de lujo a los 68 años era indescriptible. Durante toda mi vida había manejado coches usados, siempre priorizando las necesidades de mi familia por encima de mis propios deseos. Ahora, finalmente jubilado y con mis obligaciones familiares cumplidas, decidí darme este gusto que tanto había merecido. Sin embargo, conociendo la naturaleza envidiosa de algunas personas cercanas a mí, especialmente mi hijo David, tomé una precaución que resultaría ser la decisión más inteligente de toda esta historia. El viernes 25 de marzo, 3 días después de comprar el BMW, visité discretamente a un antiguo colega de trabajo, Miguel Torres Rodríguez, quien ahora dirigía una empresa de seguridad privada. «Miguel», le dije, «necesito que instales el mejor sistema de rastreamiento que tengas en mi coche nuevo, algo que sea completamente invisible y que funcione con tecnología militar». Miguel sonrió conociendo mi historia laboral. «Emilio, tengo exactamente lo que necesitas. Es un dispositivo que usamos para proteger vehículos de alto valor, imposible de detectar y con batería de 5 años. El dispositivo fue instalado en una ubicación tan secreta que ni el mecánico más experto podría encontrarlo sin saber exactamente dónde buscar. Además, contraté un seguro especial contra robo con la compañía Mapfre, pagando una prima adicional de 1.200 euros anuales. El agente Carlos Mendoza Herrera me explicó que el seguro cubría no solo el robo, sino también el uso no autorizado del vehículo por terceros. Estas precauciones resultaron ser proféticas, porque apenas una semana después comenzaron los comentarios envenenados de David durante la cena dominical del 4 de abril en mi casa de la calle Muntaner. «Papá», dijo David mientras cortaba su bistec, «¿no crees que es un poco exagerado que un hombre de tu edad conduzca un coche tan potente? Antonio, mi suegro, siempre dice que después de los 65 años se pierde mucha agilidad al volante». Su esposa Patricia se rió disimuladamente agregando: «Además, don Emilio, ese coche debe consumir muchísima gasolina. ¿No será más práctico algo más económico?». En ese momento, debí haber reconocido las señales de advertencia, pero como padre confiado, simplemente respondí: «He conducido durante 50 años sin un solo accidente grave. Creo que puedo manejar mi propio automóvil». David intercambió una mirada significativa con Patricia, que en ese momento no supe interpretar correctamente. Durante las siguientes semanas, las insinuaciones se volvieron más directas y descaradas. El domingo 28 de abril de 2024,
Mi mundo cambió para siempre cuando David llegó a mi casa acompañado de Patricia y Antonio Jiménez Castillo, su suegro, con una actitud que jamás había visto en mis 42 años como padre. Eran las 3:30 de la tarde cuando escuché el timbre insistentemente. Al abrir la puerta, David entró sin siquiera saludarme, seguido por Patricia, que llevaba una sonrisa extraña en el rostro, y Antonio, un hombre corpulento de 65 años, con aspecto arrogante, que apenas había cruzado palabras conmigo en las pocas ocasiones que coincidimos en reuniones familiares. «Papá, tenemos que hablar sobre una decisión importante», declaró David plantándose en medio de mi sala con los brazos cruzados. Su tono era completamente diferente al del hijo respetuoso que creía conocer. «Es sobre tu BMW. Hemos estado pensando y creemos que es hora de que hagas algo responsable con ese automóvil». Patricia se acomodó en mi sofá como si fuera la dueña de la casa, sacando su teléfono móvil y comenzando a grabarnos. «Don Emilio», dijo con voz melosa pero falsa, «sabemos que usted pagó mucho dinero por ese coche, pero seamos realistas. A su edad, conducir algo tan potente es peligroso para usted y para todos los demás conductores». Antonio, que hasta ese momento había permanecido callado observando mi sala, se acercó y puso su mano pesada sobre mi hombro. «Emilio, yo tengo experiencia manejando vehículos de alta gama. Trabajé 30 años como chofer ejecutivo para empresarios importantes de Madrid. Sé exactamente cómo tratar un BMW de esas características. Tú, con todo respeto, apenas has manejado coches viejos toda tu vida». La sangre comenzó a hervirme, pero mantuve la calma esperando entender hacia dónde se dirigía esta conversación tan extraña. «¿Qué exactamente están sugiriendo?», pregunté mirando fijamente a David, quien evitaba mi mirada directa. «No estamos sugiriendo nada, papá. Te estamos informando de una decisión que ya tomamos por tu propio bien», respondió David con una frialdad que me atravesó el corazón como una navaja. «Antonio necesita un vehículo confiable para sus trabajos, y tú necesitas algo más adecuado para tu edad. Es una situación que beneficia a toda la familia». Patricia dejó de grabar momentáneamente y agregó: «Además, don Emilio, piense en lo feliz que se sentirá sabiendo que su coche está en manos expertas. Antonio ha manejado Mercedes, Audis, BMWs de empresarios millonarios. Él realmente sabe valorar y cuidar un automóvil de lujo». En ese momento comprendí que no estaban pidiendo mi opinión. Estaban exigiéndome que entregara las llaves de mi BMW como si fuera un objeto que podían redistribuir según su conveniencia. La humillación que sentí fue tan profunda que por unos segundos no pude articular palabra alguna. «David», logré decir finalmente, «ese automóvil lo compré con mis propios ahorros, con dinero que junté trabajando horas extra durante 18 meses. No es un regalo que puedas repartir a tu antojo». Mi voz temblaba no de miedo, sino de indignación contenida. Antonio se rió con desdén. «Emilio, no seas terco. Mira la realidad. Eres un hombre mayor, probablemente tu vista ya no es la misma, tus reflejos están disminuidos. Ese coche es demasiado para ti. Yo, en cambio, estoy en perfectas condiciones físicas y tengo la experiencia necesaria». David se acercó más, alzando la voz por primera vez en toda la conversación. «Papá, deja de comportarte como un niño caprichoso. Antonio sabe manejar mejor que tú, tiene más experiencia y nosotros sabemos lo que es mejor para todos. Tú eres demasiado viejo para ese coche». Las palabras de mi hijo me golpearon con más fuerza que cualquier puñetazo físico. Patricia aplaudió teatralmente, grabando mi reacción. «Exacto, don Emilio, su hijo tiene razón. Usted ya cumplió su etapa de conductor. Ahora es momento de que alguien más competente use ese BMW como se merece». Antonio extendió su mano hacia mí con una sonrisa victoriosa. «Dame las llaves, Emilio. No hagamos esto más difícil de lo necesario. El coche estará en mejores manos, te lo prometo». En ese momento sentí como si todo mi mundo se derrumbara. Mi propio hijo, la persona por quien había sacrificado tanto durante toda mi vida, me estaba tratando como si fuera un incapaz, un estorbo, alguien que no merecía disfrutar del fruto de su propio trabajo.
Con el corazón destrozado pero fingiendo derrota, caminé lentamente hacia la mesa donde tenía las llaves del BMW. Patricia seguía grabando, susurrando comentarios como «Esto es lo mejor para todos» y «Qué responsable es David cuidando a su papá». Tomé las llaves con manos temblorosas, no por miedo sino por la rabia contenida, y se las entregué a Antonio. «Aquí tienes», dije con voz quebrada, interpretando perfectamente el papel del anciano derrotado que ellos esperaban ver. Antonio tomó las llaves con una sonrisa triunfal y las mostró a la cámara de Patricia. «Perfecto. Ahora este BMW tendrá un verdadero conductor. Emilio, no te preocupes, cuidaré tu coche como si fuera mío». David asintió satisfecho, como si acabara de resolver un problema molesto. Los tres salieron de mi casa dirigiéndose hacia mi BMW estacionado en la entrada. Patricia siguió filmando, mientras Antonio se acomodaba en el asiento del conductor, ajustando los espejos con familiaridad sospechosa, como si ya hubiera estado planeando este momento. Desde mi ventana, los observé arrancar mi automóvil y alejarse por la calle, llevándose consigo no solo un vehículo de 85.000 euros, sino también la poca confianza que me quedaba en mi propio hijo. Sin embargo, mientras veía desaparecer las luces traseras de mi BMW, no pude evitar sonreír ligeramente. Ellos no tenían idea de lo que acababan de desencadenar. El lunes 29 de abril amaneció gris y lluvioso, exactamente como mi estado de ánimo después de la humillación del día anterior. Sin embargo, mi dolor se transformó rápidamente en determinación cuando decidí actuar de inmediato para recuperar lo que legalmente me pertenecía. A las 8 de la mañana me dirigí directamente a la comisaría de los Mossos de Escuadra en la Rambla del Raval. El agente de guardia Jordi Batalla Sánchez me recibió con profesionalidad cuando le expliqué la situación. «Señor Vázquez», me dijo revisando mis documentos, «entiendo su preocupación, pero si su hijo tenía algún tipo de autorización». «Agente Batalla», lo interrumpí mostrándole la documentación original del vehículo. «Mi hijo no tenía ninguna autorización legal para entregar mi automóvil a terceras personas. Esto constituye apropiación indebida y posible falsificación documental si utilizó algún papel para justificar la transferencia». El policía estudió cuidadosamente los papeles del BMW, todos a mi nombre, con matrícula BCN 7854HM. «Tiene razón, señor. Vamos a levantar un acta de denuncia inmediatamente. ¿Sabe usted dónde se encuentra actualmente el vehículo?» Fingí incertidumbre, aunque sabía perfectamente que el rastreador GPS me permitiría localizarlo en cualquier momento. «No estoy seguro, agente. Mi hijo mencionó que su suegro lo necesitaba para trabajos, pero no especificó dónde ni por cuánto tiempo». Mientras el agente Batalla redactaba la denuncia, aproveché para llamar discretamente a mi vecina, Carmen Ruiz Moreno, una mujer de 73 años que había presenciado parte del altercado del día anterior desde su balcón. «Doña Carmen», le dije, «¿podría usted testificar sobre lo que vio ayer en mi casa? Necesito documentar que mi hijo se llevó mi coche sin mi consentimiento real». Carmen, indignada por lo que había presenciado, aceptó inmediatamente. «Don Emilio, lo que hicieron con usted fue una vergüenza. Por supuesto que testificaré. Vi claramente cómo lo presionaron y lo obligaron a entregar las llaves. Eso no fue una donación voluntaria». Al salir de la comisaría con la denuncia oficial número 224-4851, me dirigí al despacho de Marcos Delgado Prieto, abogado especializado en derecho civil y penal que había conocido años atrás cuando trabajé instalando sistemas de seguridad en su bufete de la Plaza Cataluña. «Emilio», me saludó Marcos con genuina preocupación al escuchar mi historia, «lo que describes constituye varios delitos simultáneos: apropiación indebida, coacción y posiblemente falsificación documental si tu hijo utilizó algún documento para justificar la entrega del vehículo a su suegro». Le mostré la grabación que Patricia había hecho, la cual, irónicamente, constituía evidencia perfecta de la coacción ejercida sobre mí. «Marcos, esta grabación demuestra claramente que no fue una donación voluntaria. Escucha los gritos de David, las amenazas veladas,
la presión psicológica. Ningún juez consideraría esto como consentimiento libre. El abogado analizó el video con atención profesional. Emilio, esto es oro puro desde el punto de vista legal. Tu nuera documentó su propio delito. Además, el hecho de que Antonio se haya llevado el vehículo sabiendo que no tenía derecho legal sobre él, lo convierte en cómplice de receptación. Mientras Marcos preparaba la estrategia legal, yo activé discretamente la aplicación de rastreo GPS en mi teléfono móvil. El punto rojo en la pantalla mostró que mi BMW se encontraba estacionado en la avenida Meridiana, número 428, en lo que parecía ser un taller mecánico. ¿Qué están haciendo allí?, me pregunté en voz alta, sintiendo una mezcla de curiosidad y alarma. Esa tarde, fingiendo casualidad, me acerqué al lugar indicado por el GPS. Era efectivamente un taller, Autoservicio Meridiana, dirigido por un mecánico llamado Rubén Castro Vega. Desde la distancia pude observar a Antonio hablando animadamente con el dueño mientras señalaba diferentes partes de MI Automóvil. Me las arreglé para acercarme lo suficiente para escuchar fragmentos de la conversación. Sí, es mío ahora. El viejo ya no podía manejarlo. Necesito que le cambies las placas por unas temporales. Las palabras de Antonio confirmaron mis peores sospechas. No solo se habían apropiado de mi vehículo, sino que estaban intentando ocultar su identidad. Inmediatamente llamé al agente Batalla para informarle de esta nueva evidencia. Agente, han localizado mi BMW y están intentando modificar su identificación en un taller de la avenida Meridiana. Esto agrava considerablemente la situación legal. El policía me pidió que no interviniera directamente y prometió investigar el establecimiento. Señor Vázquez, si están alterando la identificación del vehículo, esto se convierte en un caso mucho más serio. Podrían enfrentar cargos por receptación agravada y falsificación de documentos oficiales. Esa noche, David me llamó por teléfono con una actitud completamente diferente, como si nada hubiera pasado. Papá, ¿cómo estás? Espero que hayas reflexionado sobre la decisión de ayer. Antonio está muy contento con el BMW. Dice que es exactamente lo que necesitaba para sus trabajos de chofer ejecutivo. David, respondí manteniendo un tono controlado. ¿Tienes idea de las implicaciones legales de lo que hiciste ayer? Ese automóvil sigue siendo legalmente mío. No tenías derecho a entregárselo a nadie sin mi consentimiento genuino. Mi hijo se rió con desdén. Papá, no exageres. Tú mismo entregaste las llaves. Todos lo vimos. Patricia lo grabó. No hay ningún problema legal aquí. Simplemente hiciste lo correcto finalmente. ¿Y si te dijera que he interpuesto una denuncia formal por apropiación indebida? Le pregunté directamente. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea antes de que David respondiera con voz temblorosa. ¿Qué estás diciendo, papá? No puedes denunciar a tu propio hijo por ayudarte a tomar una decisión responsable. David, lo que hicieron ayer no fue ayudarme, fue robarme. Que ahora Antonio está intentando cambiar las placas de mi automóvil en un taller clandestino. ¿Sabías eso también? El pánico en la voz de mi hijo se hizo evidente. Papá, espera, podemos arreglar esto. No tiene por qué llegar a los tribunales. Somos familia, podemos encontrar una solución. La única solución, David, es que devuelvan inmediatamente mi vehículo y se disculpen públicamente por la humillación que me hicieron pasar. De lo contrario, esto seguirá su curso legal natural. Colgué el teléfono sintiendo una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Por primera vez en 24 horas, era yo quien tenía el control de la situación. El martes 30 de abril me reuní temprano con Marcos Delgado Prieto en su despacho para desarrollar la estrategia legal que devolvería mi BMW y enseñaría una lección permanente a quienes habían osado humillarme. La reunión resultó ser mucho más productiva de lo que había imaginado. Emilio, comenzó Marcos extendiendo varios documentos sobre su escritorio de caoba. Después de analizar cuidadosamente tu caso, puedo confirmar que tienes fundamentos legales sólidos para múltiples acciones judiciales simultáneas. No estamos hablando solo de recuperar tu vehículo, sino de establecer precedentes que protejan tu dignidad y patrimonio.
El abogado me explicó detalladamente cada aspecto legal. Primero, tenemos apropiación indebida agravada contra David por haberse apoderado de tu BMW mediante coacción psicológica documentada en video. Segundo, receptación consciente contra Antonio por aceptar y utilizar un bien que sabía no le pertenecía legalmente. Tercero, tentativa de falsificación documental por intentar alterar la identificación del vehículo. Marcos continuó. Además, el hecho de que Patricia grabara toda la escena de coacción nos proporciona evidencia irrefutable. En derecho penal español, la coacción se define como obligar a alguien a hacer algo mediante violencia física o moral. Los gritos, las descalificaciones por edad y la presión grupal constituyen violencia psicológica clara. Le mostré la aplicación GPS de mi teléfono, donde el punto rojo indicaba que mi BMW seguía en el taller de la avenida Meridiana. Marcos, tengo localización exacta del vehículo en tiempo real. Además, ayer confirmé que Antonio está intentando modificar las placas identificatorias, lo cual agrava significativamente los cargos. El rostro de mi abogado se iluminó. ¿Tienes rastreador GPS instalado? Emilio, esto es perfecto. No solo podemos demostrar dónde está el vehículo, sino también documentar todos sus movimientos desde el momento del robo. Esto convierte tu caso en prácticamente incontestable. Marcos me explicó el procedimiento. Presentaremos una denuncia ampliada incluyendo los nuevos elementos. Solicitaremos orden judicial de recuperación inmediata del vehículo y medidas cautelares para evitar su salida del territorio nacional. También pediremos indemnización por daños morales y perjuicios económicos. Mientras discutíamos los aspectos legales, mi teléfono sonó. Era Patricia, la esposa de David, con voz claramente alterada. Don Emilio, necesitamos hablar urgentemente. David está muy preocupado por lo de la denuncia. ¿Podemos encontrarnos para resolver este malentendido? Patricia, respondí con calma, no hay ningún malentendido. Ustedes robaron mi automóvil mediante coacción y ahora están intentando ocultar las pruebas modificando su identificación. Esto ya está en manos de la justicia. Pero don Emilio, insistió con tono suplicante, somos familia. Seguramente podemos llegar a un acuerdo sin involucrar a los tribunales. Antonio dice que puede devolver el coche inmediatamente si usted retira la denuncia. Dile a Antonio que es demasiado tarde para eso. El delito ya está consumado, las pruebas están documentadas y la justicia seguirá su curso. Si realmente quieren minimizar las consecuencias, que devuelvan el vehículo voluntariamente y se preparen para enfrentar las responsabilidades legales de sus actos. Colgué sintiendo una satisfacción profunda. Por primera vez desde el domingo, ellos estaban experimentando la ansiedad y desesperación que me habían causado. Esa tarde, Marcos y yo nos dirigimos al juzgado de primera instancia número 15 para presentar formalmente todas las denuncias. La jueza Elena Vargas Cifuentes, una mujer de unos 50 años con reputación de ser especialmente estricta en casos de violencia familiar, revisó minuciosamente nuestra documentación. Señor Vázquez, dijo la jueza después de estudiar el video grabado por Patricia, este material audiovisual constituye evidencia excepcional. Raramente vemos casos donde los propios perpetradores documenten tan claramente sus delitos. Procederé inmediatamente a emitir orden de localización y recuperación del vehículo. La eficiencia del sistema judicial me sorprendió gratamente. En menos de 2 horas la orden judicial estaba lista y había sido transmitida a todas las unidades policiales de Cataluña. Mi BMW sería localizado y recuperado oficialmente en las próximas horas. Al regresar a casa, encontré a David esperándome en la puerta con expresión desesperada. «Papá, por favor, tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. Antonio está dispuesto a devolver el coche ahora mismo, sin condiciones». «David», le dije mirándolo directamente a los ojos, ¿realmente creíste que podrías robarme mi automóvil, humillarme públicamente, intentar falsificar documentos y después simplemente devolverlo cuando las cosas se complicaran? ¿Esa es la clase de persona en la que te convertiste? Mi hijo intentó justificarse. Papá, nunca fue nuestra intención robarte nada. Genuinamente creíamos que era lo mejor para ti.
Antonio tiene mucha experiencia con coches de lujo y nosotros pensamos, «Basta de mentiras, David». Exploté finalmente liberando 48 horas de rabia contenida. No me roben la inteligencia además del automóvil. Ustedes planearon esto, me coaccionaron, grabaron mi humillación e inmediatamente comenzaron a ocultar evidencias modificando las placas. Eso no es preocupación familiar, es un delito premeditado. David retrocedió visiblemente impactado por mi reacción. Nunca me había visto explotar de esa manera. Papá, lo siento mucho. No sabíamos que te sentirías tan mal. Podemos arreglar esto, te lo prometo. Lo único que pueden hacer ahora, le dije recuperando la compostura, es enfrentar las consecuencias legales de sus decisiones. Mañana la policía recuperará mi BMW oficialmente. Después de eso, ustedes tendrán que explicarle a un juez por qué creyeron tener derecho a robar el patrimonio de un anciano mediante amenazas psicológicas. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos legales preparados por Marcos, sentí una tranquilidad que no experimentaba desde hacía días. Finalmente había recuperado el control de la situación, y quienes habían intentado aprovecharse de mi aparente vulnerabilidad estaban comenzando a comprender que habían subestimado gravemente a su víctima. El rastreador GPS mostraba que mi BMW seguía en el mismo taller, pero ahora sabía que en pocas horas estaría de vuelta en mis manos, donde siempre debió permanecer. El miércoles 1 de mayo amaneció con una ironía perfecta. Mientras España celebraba el Día del Trabajador, yo me preparaba para recuperar el fruto de mi trabajo robado por mi propio hijo. Lo que no esperaba era descubrir hasta qué punto Patricia y Antonio habían convertido mi humillación en un espectáculo público. A las 9 de la mañana, mientras desayunaba tranquilamente revisando los procedimientos legales que Marcos había preparado, recibí una llamada de mi vecina Carmen Ruiz Moreno. Don Emilio, me dijo con voz indignada, tiene que ver lo que esa sinvergüenza de Patricia ha publicado en Facebook. Ha convertido el robo de su coche en una celebración. Inmediatamente abrí la aplicación en mi teléfono y busqué el perfil de Patricia. Lo que encontré superó mis peores expectativas. Había publicado múltiples fotografías de Antonio posando orgullosamente junto a mi BMW, con comentarios que me hicieron hervir la sangre. La primera foto mostraba a Antonio con las llaves en la mano, sonriendo frente al capó del automóvil. El comentario decía, «Finalmente Antonio tiene el coche que se merece. Después de años manejando para empresarios importantes, ahora puede disfrutar de un BMW propio. Algunas personas no saben valorar lo que tienen hasta que alguien más inteligente se hace cargo». La segunda imagen era aún más provocativa. Antonio sentado en el asiento del conductor, ajustando el espejo retrovisor, con el comentario, «Mi suegro sabe realmente cómo manejar un coche de lujo, no como ciertas personas mayores que solo lo usan para ir al supermercado. Este BMW finalmente tiene un conductor de verdad». Pero la fotografía que más me enfureció mostraba a Antonio y Patricia brindando con champán dentro de MI Automóvil. El comentario era descaradamente ofensivo, celebrando que este hermoso BMW ya no está desperdiciado en manos de alguien que no sabía apreciarlo. Antonio lo va a usar para trabajos importantes, no para paseos de jubilado. BMW, upgrade de vida, mejor en manos profesionales. Inmediatamente capturé pantallas de todas las publicaciones y las envié a Marcos por WhatsApp. Su respuesta fue inmediata. «Emilio, esto es evidencia legal invaluable. Están documentando públicamente el delito de receptación y además están cometiendo injurias graves contra tu persona. Esto fortalece enormemente nuestro caso». Las reacciones en las redes sociales también fueron reveladoras. Varios conocidos de la familia habían comentado las fotos con mensajes de felicitación a Antonio, claramente sin conocer la verdadera historia. «Qué suerte, Antonio», escribió una tal María Fernández. «Te mereces ese BMW después de tanto trabajo duro». Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron los comentarios de algunas personas que parecían conocer parcialmente la situación. Una mujer llamada Rosa Medina había escrito, «Patricia,
¿No era ese el coche del papá de David? ¿Cómo terminó Antonio con él? Patricia había respondido evasivamente. Rosa, era un coche que estaba siendo desperdiciado. Ahora está en mejores manos. Eso es lo importante. Decidí investigar más profundamente el perfil de Antonio en redes sociales. Lo que descubrí me proporcionó información valiosa sobre su historial como conductor. En su perfil de LinkedIn se presentaba como chofer ejecutivo profesional, con 30 años de experiencia en transporte de alta gama. Sin embargo, al revisar cuidadosamente sus publicaciones anteriores, encontré inconsistencias preocupantes. En enero de 2024, Antonio había publicado una foto desde el interior de un autobús público con el comentario: «Otra vez sin coche propio, pero seguimos adelante». En febrero, había pedido prestado dinero públicamente. «Si alguien puede ayudarme con 500 euros para reparar mi Renault viejo, se lo agradecería enormemente. Necesito trabajar y no tengo para el mecánico». Estas publicaciones revelaban que Antonio estaba en una situación económica desesperada, lo cual explicaba su interés repentino en apropiarse de mi BMW. Documenté cuidadosamente toda esta información como evidencia adicional de los motivos delictivos. A las 11 de la mañana, el inspector Carles Navarro Bosch de los Mossos de Escuadra me llamó con noticias esperadas. «Señor Vázquez, hemos localizado su vehículo en el taller que usted indicó. Procederemos a su recuperación inmediata con la orden judicial correspondiente. ¿Puede acompañarnos para identificar formalmente el automóvil?» Por supuesto, acepté inmediatamente. Llegué al taller Autoservicio Meridiana, acompañado del inspector Navarro y otros 2 agentes. La escena que encontramos confirmó todas mis sospechas. Mi BMW estaba elevado en un puente hidráulico, mientras Rubén Castro Vega, el dueño del taller, intentaba instalar placas de matrícula falsas. «¡Alto, mozos de escuadra!», gritó el inspector mostrando la orden judicial. «Este vehículo ha sido reportado como robado. Detengan inmediatamente cualquier trabajo sobre él». Antonio, que estaba supervisando la instalación de las placas falsas, palideció visiblemente al ver llegar a la policía. Yo no sabía que había ningún problema legal», tartamudeó intentando escapar por la puerta trasera del taller. «Quieto ahí», le ordenó uno de los agentes. «Antonio Jiménez Castillo, queda usted detenido por receptación de vehículo robado y falsificación de documentos oficiales. Tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar la presencia de un abogado». El mecánico Rubén también fue detenido como cómplice al encontrarse en su poder las placas originales de mi BMW junto con documentación falsificada que pretendía justificar el cambio de identidad del vehículo. Mientras los agentes esposaban a Antonio, este me miró con una mezcla de súplica y desesperación. «Emilio, por favor, dígale a la policía que esto es un malentendido familiar. David me aseguró que usted había donado el coche voluntariamente». «Antonio», le respondí con calma glacial, «las redes sociales están llenas de fotografías suyas celebrando el robo de mi automóvil. Difícilmente puede llamarse malentendido a algo que usted festejó públicamente como un triunfo personal». El inspector Navarro me entregó las llaves originales de mi BMW. «Señor Vázquez, su vehículo queda oficialmente recuperado. Deberá presentarse mañana en comisaría para completar los trámites de devolución y ampliar su denuncia con los nuevos elementos encontrados». Cuando finalmente pude sentarme nuevamente al volante de MI Automóvil, experimenté una sensación de justicia y satisfacción que no había sentido en días. El motor arrancó perfectamente y todos los sistemas funcionaban normalmente a pesar del intento de manipulación. Sin embargo, al revisar el interior del vehículo, descubrí que habían dejado basura, manchado los asientos de cuero y rayado levemente el tablero. Estos daños adicionales constituirían evidencia perfecta para reclamar indemnización por deterioro del bien recuperado. Esa tarde, las redes sociales de Patricia cambiaron drásticamente. Todas las fotografías celebrando el robo habían sido borradas, pero yo ya tenía copias de seguridad de todo. Su nuevo estado de Facebook decía simplemente: «A veces las cosas no salen como uno espera»,
Era demasiado tarde para arrepentimientos. La justicia había comenzado su trabajo. El jueves 2 de mayo se convirtió en el día en que la realidad legal golpeó brutalmente a quienes habían subestimado las consecuencias de sus actos. Mientras conducía mi BMW recuperado hacia la comisaría para completar los trámites, recibí una llamada desesperada de David que reveló hasta qué punto el pánico se había apoderado de toda su familia. «Papá, detuvieron a Antonio anoche», gritó mi hijo con voz quebrada. «Los abogados dicen que puede enfrentar hasta 3 años de prisión por receptación agravada y falsificación documental. Patricia está histérica. Dice que van a perder su casa si Antonio va a la cárcel. Tienes que hacer algo para detener esto». «David», respondí manteniendo un tono sereno mientras estacionaba frente a la comisaría. «Yo no detuve nada. Ustedes eligieron robar mi automóvil, humillarme públicamente, falsificar documentos y celebrar sus delitos en redes sociales. Ahora la justicia española está haciendo exactamente lo que debe hacer: proteger a los ciudadanos honrados de los delincuentes. Pero somos familia, papá. No puedes permitir que Antonio vaya a prisión por un malentendido». «Un malentendido», repetí con ironía amarga, «no incluye intentar cambiar las placas de matrícula de un vehículo robado en un taller clandestino. Eso se llama ocultación de pruebas y es un delito grave en cualquier código penal civilizado». Dentro de la comisaría, el inspector Navarro me recibió con documentación adicional que había surgido durante la investigación nocturna. «Señor Vázquez, tenemos novedades importantes. Al revisar el historial de Antonio Jiménez, descubrimos que tiene antecedentes por estafa menor en 2019. Además, el mecánico Rubén Castro confesó que Antonio le había prometido 5.000 euros por cambiar la identidad del BMW. Esta información confirmó que el robo de mi automóvil no había sido una decisión impulsiva, sino un plan calculado para obtener beneficio económico». «Inspector», pregunté, ¿esto significa que Antonio tenía intención de vender mi vehículo?» «Exactamente. Castro declaró que Antonio le había mostrado supuestos compradores interesados en adquirir un BMW sin papeles por 50.000 euros. Su plan era venderlo en el mercado negro y embolsarse la diferencia». La magnitud de la traición me impactó profundamente. No solo habían robado mi automóvil para uso personal, sino que tenían intención de venderlo ilegalmente y repartirse las ganancias. Mi propio hijo había participado en una conspiración criminal que me habría despojado permanentemente de 85.000 euros de mis ahorros. El inspector continuó: «También hemos analizado los mensajes de WhatsApp entre David y Antonio desde la semana anterior al robo. Hay evidencia clara de premeditación. Antonio escribió textualmente: «El viejo no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Para cuando reaccione, el coche ya tendrá nueva identidad». Esos mensajes demolían completamente cualquier pretensión de inocencia o buenas intenciones. David había participado activamente en planificar el despojo de mi patrimonio, convirtiéndose en el arquitecto principal de mi humillación. Mientras firmaba los documentos de recuperación oficial del vehículo, mi teléfono vibró con múltiples mensajes de Patricia. «Don Emilio, por favor, necesitamos hablar urgentemente. Antonio está en una celda. David no puede dormir de la culpa y yo estoy embarazada de 3 meses. No podemos permitir que esto destruya a nuestra familia». La mención del embarazo era claramente un intento desesperado de manipulación emocional. Respondí secamente: «Patricia, debieron considerar las consecuencias familiares antes de planificar robar los ahorros de un anciano para vender su automóvil en el mercado negro. Su embarazo no justifica ni excusa los delitos cometidos». A las 2 de la tarde, Marcos Delgado Prieto me citó en su despacho para discutir los desarrollos legales recientes. Su análisis de la situación era devastador para mis atacantes. «Emilio, con la nueva evidencia de premeditación y intención de venta ilegal, estamos ante un caso de asociación delictiva. David, Antonio y posiblemente Patricia pueden enfrentar cargos mucho más severos». «¿Qué significa esto en términos prácticos?», pregunté. «David podría recibir entre 2 y 4 años de prisión por apropiación indebida agravada y participación en organización criminal. Antonio enfrenta hasta 5 años por receptación,
falsificación documental y tentativa de estafa. Patricia podría ser procesada como cómplice si se demuestra que conocía el plan de venta ilegal. Marcos extendió sobre su escritorio copias de todos los mensajes interceptados por la policía. «Mira esto, Emilio», David escribió, «mi padre nunca sospechará nada. Siempre ha sido demasiado confiado con la familia». Y Antonio respondió, «Perfecto, en una semana tendremos 50.000 euros limpios y él ni siquiera sabrá cómo recuperar el coche». La frialdad calculadora de esas palabras me produjo una mezcla de dolor y furia que jamás había experimentado. Mi propio hijo no solo había participado en robarme, sino que había usado mi confianza paternal como herramienta para facilitar el delito. «Hay más», continuó Marcos. Patricia también envió mensajes a amigas presumiendo del plan. Escribió, «Antonio va a conseguir un BMW gratis del suegro de David. Los viejos son tan fáciles de manipular cuando creen que es por su propio bien». Esa tarde, el fiscal Roberto Mendoza Aguirre me convocó para ampliar mi declaración con los nuevos elementos probatorios. «Señor Vázquez», me dijo el fiscal, «su caso se ha convertido en ejemplar para combatir este tipo de delitos intrafamiliares. Vamos a solicitar las penas máximas para enviar un mensaje claro. Los vínculos familiares no protegen a los delincuentes». Al salir de la fiscalía, encontré a David esperándome en la puerta con expresión demacrada. No había dormido, evidentemente, y su aspecto reflejaba el peso de las consecuencias que finalmente comprendía. «Papá, necesito que sepas que nunca quise lastimarte tanto. Todo se salió de control». «David», le dije mirándolo fijamente, «los mensajes interceptados por la policía demuestran exactamente lo que querías hacer. Planeaste robar mis ahorros, vender mi automóvil ilegalmente y repartir 50.000 euros mientras yo quedaba despojado y humillado. No hubo nada accidental en sus acciones». Mi hijo intentó justificarse una vez más. «Papá, esos mensajes suenan peor de lo que realmente pensábamos hacer». «Basta de mentiras», exploté interrumpiéndolo. «La policía tiene evidencia completa de su conspiración criminal. Mañana comenzará el proceso judicial formal y ustedes tendrán que explicarle a un juez por qué creían tener derecho a estafar a un anciano indefenso». Esa noche, mientras revisaba todos los documentos legales en la tranquilidad de mi hogar, comprendí que había recuperado mucho más que mi automóvil. Había recuperado mi dignidad, demostrado que la experiencia y la inteligencia superan a la juventud arrogante, y establecido que las traiciones familiares tienen consecuencias reales e irreversibles. El sistema de justicia español había funcionado perfectamente, protegiendo mis derechos y castigando a quienes intentaron aprovecharse de mi aparente vulnerabilidad. El viernes 3 de mayo marcó el comienzo del desmoronamiento total de quienes habían conspirado contra mí. Mientras inspeccionaba meticulosamente los daños que habían causado a mi BMW durante los días de posesión ilegal, descubrí evidencias adicionales que convertirían su situación legal de grave a catastrófica. El asiento de cuero del conductor tenía una quemadura de cigarrillo del tamaño de una moneda de 2 euros. El cenicero, que nunca había sido utilizado, estaba repleto de colillas apestosas. En la guantera encontré recibos de gasolineras que mostraban que habían recorrido más de 1.200 kilómetros en apenas 4 días, incluyendo viajes a Valencia y Zaragoza, que Antonio nunca mencionó. Pero el hallazgo más revelador estaba en el sistema de navegación GPS del vehículo. Al revisar el historial de destinos, descubrí que habían visitado 3 concesionarios de automóviles usados diferentes, confirmando definitivamente su intención de vender mi BMW en el mercado clandestino. Inmediatamente fotografié cada daño y documenté toda la evidencia adicional antes de llamar a Marcos. «Tengo pruebas físicas de que usaron mi automóvil para prospecciones de venta ilegal», le informé. «El GPS muestra visitas a concesionarios en Valencia y Zaragoza, además de daños intencionados al interior». «Emilio, esto es perfecto», respondió mi abogado con satisfacción. «Ahora podemos agregar cargos por daños dolosos y tentativa de estafa a gran escala. Sus penas van a incrementarse significativamente».
A las 10 de la mañana, el perito judicial Andrés Soria Maldonado llegó a mi domicilio para evaluar oficialmente los deterioros del vehículo. Su informe técnico fue demoledor para los acusados. Señor Vázquez, los daños superan los 4.500 euros. La quemadura del asiento requiere reemplazo completo de la tapicería y el olor a tabaco ha penetrado los sistemas de ventilación. Mientras el perito completaba su evaluación, recibí una visita inesperada que cambiaría dramáticamente el rumbo de toda la investigación. Era Mercedes Vidal Castro, una mujer de unos 40 años que se presentó como empleada del concesionario Automóviles Levante de Valencia. Señor Vázquez, me dijo mostrando su identificación profesional. He venido desde Valencia porque creemos que su BMW estuvo involucrado en una tentativa de estafa en nuestro establecimiento. ¿Podría confirmar si un hombre llamado Antonio Jiménez visitó nuestras instalaciones el pasado martes? Le mostré fotografías de Antonio que había obtenido de las redes sociales. Sí, definitivamente es él, confirmó Mercedes. Se presentó como propietario del BMW, afirmando que necesitaba venderlo urgentemente por problemas económicos familiares. Ofrecía el vehículo por 55.000 euros, significativamente por debajo del valor de mercado. ¿Qué documentación presentó?, pregunté intrigado. Ahí está el problema. Los papeles de propiedad que mostró eran claramente falsificados. Nuestro experto en documentación, Julián Morales, detectó inmediatamente las irregularidades. Por eso decidimos no proceder con la transacción y reportar el caso a las autoridades. Mercedes me entregó copias de toda la documentación falsificada que Antonio había intentado usar. Señor Vázquez, estos documentos muestran su nombre como vendedor voluntario, con una firma que obviamente no coincide con la de sus documentos oficiales. Antonio había preparado una estafa muy elaborada. Esta revelación confirmaba que la conspiración era mucho más sofisticada de lo que inicialmente habíamos imaginado. No solo habían robado mi automóvil, sino que habían falsificado documentos de venta con mi identidad para legitimizar la transacción fraudulenta. Inmediatamente contacté al inspector Navarro para informarle de estos desarrollos. Inspector, tengo evidencia de que Antonio intentó vender mi BMW en Valencia, usando documentación falsificada con mi nombre. Esto constituye suplantación de identidad, además de todos los otros cargos. Excelente trabajo, señor Vázquez. Enviaremos un equipo a Valencia para recopilar toda la evidencia adicional. Esto convierte el caso en fraude a gran escala con agravantes de suplantación de identidad. A las 2 de la tarde, Patricia apareció en mi puerta con aspecto desesperado, claramente sin haber dormido durante días. Sus ojos estaban hinchados de llorar y su ropa mostraba signos de descuido personal. Don Emilio, por favor, necesito suplicarle que tenga piedad de nosotros. Antonio está en la cárcel. David no puede trabajar porque su empresa se enteró de la detención y yo estoy embarazada sin ingresos. Patricia, respondí observando su estado lamentable. ¿Dónde estaba esa preocupación por las consecuencias cuando grabaste mi humillación para burlarte en redes sociales? ¿Dónde estaba tu conciencia cuando celebraste el robo de mis ahorros con champán dentro de mi automóvil? Pero, don Emilio, nunca pensamos que llegaría tan lejos. Creíamos que eventualmente usted entendería que fue lo mejor para todos. Antonio realmente necesitaba un vehículo para trabajar. ¿Trabajar?, pregunté con incredulidad. ¿Llamas trabajo intentar vender mi BMW por 55.000 euros en Valencia con documentos falsificados? ¿Esa era la clase de trabajo que Antonio necesitaba hacer con mi automóvil? El rostro de Patricia palideció completamente. ¿Cómo sabe usted eso? Porque soy más inteligente de lo que ustedes pensaron, Patricia. Porque tomé precauciones que nunca imaginaron. Y porque la justicia española investiga a fondo este tipo de delitos para proteger a los ciudadanos honrados. Patricia comenzó a sollozar descontroladamente. Don Emilio, si Antonio va a prisión, perderemos todo. Nuestra casa está hipotecada, tengo un bebé en camino, y David ya perdió su empleo. No sabemos qué vamos a hacer. Debieron considerar esas consecuencias antes de conspirar para robar el patrimonio de un anciano.
le respondí sin mostrar compasión. Cada decisión tiene consecuencias, Patricia. Ustedes eligieron el camino del delito, ahora deben enfrentar el camino de la justicia. Esa tarde, Marcos me citó para revisar la estrategia legal actualizada con toda la nueva evidencia recopilada. Emilio, tu caso se ha convertido en textbook perfecto de conspiración criminal intrafamiliar. Tenemos apropiación indebida, coacción, receptación, falsificación documental, suplantación de identidad, tentativa de estafa y daños dolosos. Es prácticamente imposible que escapen de penas de prisión significativas. ¿Qué penas específicas están enfrentando?, pregunté. David puede recibir entre 3 y 5 años por liderar la conspiración. Antonio enfrenta hasta 7 años por los múltiples agravantes. Y Patricia podría recibir 2 años como cómplice, aunque el embarazo podría suspender la ejecución de su sentencia. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi BMW completamente restaurado, reflexioné sobre cómo la inteligencia, la paciencia y la confianza en el sistema judicial habían triunfado sobre la arrogancia, la codicia y la traición familiar. Quienes habían intentado aprovecharse de mi aparente vulnerabilidad estaban descubriendo que subestimar a un anciano experimentado puede ser el error más costoso de sus vidas. El lunes 6 de mayo llegó acompañado de una decisión que había estado madurando en mi mente durante los días más oscuros de esta traición. Era momento de cortar definitivamente todos los vínculos financieros y legales que me unían a David, protegiendo así mi patrimonio de futuros ataques de quienes habían demostrado considerarme únicamente una fuente de recursos para explotar. A las 8 de la mañana me dirigí al Banco Santander de la sucursal de Plaza Cataluña, donde mantuve cuentas durante 35 años. La directora, Montserrat Rivas Oliva, me recibió con la profesionalidad que caracterizaba nuestras relaciones bancarias desde hacía décadas. «Señor Vázquez», me saludó al revisar mi expediente, «veo que solicita cancelar varias operaciones vinculadas a su hijo David. ¿Puedo preguntarle el motivo de estos cambios tan significativos?». Le expliqué resumidamente la situación legal que estábamos enfrentando. Montserrat frunció el ceño al escuchar los detalles. «Comprendo perfectamente su decisión, señor Vázquez. Lamentablemente, los delitos financieros intrafamiliares están aumentando en España. Procederemos inmediatamente con todas las cancelaciones solicitadas». La primera medida fue revocar la procuración bancaria que había otorgado a David hace 12 años, cuando confié en que podría ayudarme con gestiones administrativas en caso de emergencia médica. Esta procuración le permitía acceder a todas sus cuentas corrientes y de ahorro, explicó Montserrat mientras procesaba la cancelación. A partir de ahora, solo usted tendrá autoridad sobre sus recursos. David desconocía completamente que durante años había estado depositando automáticamente 250 euros mensuales en una cuenta de ahorro complementaria que él utilizaba discrecionalmente para gastos familiares. «Señor Vázquez», me informó la directora, «en los últimos 5 años, su hijo ha retirado aproximadamente 15.000 euros de esta cuenta sin consultarle previamente». Esta revelación me impactó profundamente. Mientras yo economizaba cada céntimo para comprar mi BMW, David había estado sustrayendo discretamente mis ahorros para financiar el estilo de vida que mantenía con Patricia. La traición era mucho más profunda y prolongada de lo que había imaginado. «Montserrat, quiero transferir inmediatamente todos esos fondos a una cuenta nueva de la cual David no tenga conocimiento alguno», instruí decidido. La segunda medida administrativa fue contactar con AXA Seguros para cancelar la póliza de salud privada que había estado pagando para David y Patricia durante los últimos 8 años. El costo anual de 3.400 euros había representado un sacrificio significativo de mi pensión, justificado por mi deseo de garantizar atención médica de calidad para mi familia. Laura Pérez Montoya, la agente de seguros, procesó la cancelación con eficiencia. «Señor Vázquez, la póliza familiar que mantenía cubría consultas especialistas, hospitalizaciones privadas y tratamientos odontológicos de alta gama. Sus beneficiarios
perderán esta cobertura a partir del próximo mes. La tercera acción fue modificar radicalmente mi testamento. El notario Joaquín Torres Castillo, quien había redactado mi testamento original hace 15 años, me citó en su despacho de la calle Balmes para discutir los cambios solicitados. «Don Emilio», me dijo el notario mientras revisaba las modificaciones, «está usted alterando completamente la distribución de su patrimonio. David, quien era beneficiario principal del 60% de sus bienes, quedará ahora con apenas el 5%, correspondiente a la legítima estricta que exige la ley española». «Exactamente, notario Torres. Mi hijo ha demostrado que considera mi patrimonio como algo a lo cual tiene derecho inmediato, sin importar mi bienestar o dignidad. No permitiré que continúe viendo mi herencia como un botín que puede anticipar mediante delitos». El Nuevo Testamento redistribuía mis bienes de manera que el 40% sería donado a la Fundación Bancaria La Caixa para programas de asistencia a ancianos víctimas de estafas familiares. Otro 30% se destinaría a mi sobrina Elena Vázquez Herrera, hija de mi hermano fallecido, quien siempre me había tratado con respeto genuino. El 25% restante quedaría para gastos de mi propio cuidado médico en los años venideros. «Don Emilio», observó el notario, «esta distribución envía un mensaje muy claro sobre las consecuencias de traicionar la confianza familiar. ¿Está usted completamente seguro de esta decisión?» «Absolutamente, notario. David tendrá que aprender a construir su propia vida sin depender del patrimonio que tanto desprecia cuando está en mis manos, pero tanto codicia para sus planes delictivos». Esa tarde, David se presentó en mi casa con aspecto demacrado y desesperado. Evidentemente había descubierto algunas de las medidas financieras que había implementado. «Papá, el banco me llamó diciendo que mi cuenta de apoyo ha sido cerrada. Patricia recibió una carta de AXA cancelando nuestro seguro médico. ¿Qué está pasando?» «Lo que está pasando, David, es que estoy protegiendo mi patrimonio de delincuentes que demostraron considerar mis recursos como botín disponible para sus conspiraciones criminales», le respondí con frialdad absoluta. «Papá, somos familia. No puedes castigarnos financieramente por un malentendido que ya se está resolviendo legalmente». «Un malentendido», repetí con desdén, «no incluye conspirar durante semanas para robar mi automóvil, falsificar documentos con mi nombre e intentar vender mi patrimonio por 55.000 euros en Valencia. Eso se llama organización criminal y tiene consecuencias permanentes». David intentó apelar a mis sentimientos paternales. «Papá, Patricia está embarazada. Perdí mi trabajo por culpa de esta situación legal y ahora nos quitas todo el apoyo financiero. ¿Cómo vamos a sobrevivir?». De la misma manera que millones de familias españolas sobreviven, trabajando honradamente, pagando sus propios gastos y construyendo su futuro sin robar a sus padres ancianos, le respondí implacablemente. «Pero papá, siempre fuiste generoso con nosotros. ¿Por qué cambiar ahora por algo que puede resolverse con tiempo y comprensión?». «Cambié, David, porque descubrí que durante 5 años estuviste sustrayendo discretamente 15.000 euros de mis cuentas de ahorro. Cambié porque conspiraste para despojarme de 85.000 euros adicionales. Y cambié porque celebraste mi humillación como si fuera un triunfo personal». El rostro de mi hijo se desplomó al comprender que había descubierto todas sus manipulaciones financieras. «Papá, ese dinero, yo pensé que era una ayuda que me dabas voluntariamente». «¿Voluntariamente? ¿Como voluntariamente me robaste el BMW?» «David, tu concepto de voluntario parece significar tomo lo que quiero sin preguntar. Esa etapa de tu vida ha terminado definitivamente». Esa noche, mientras organizaba todos los documentos legales y financieros que garantizarían mi independencia económica total, experimenté una sensación de liberación que no había sentido en años. Por primera vez desde que David se convirtió en adulto, mis recursos estaban completamente protegidos de manipulaciones y conspiraciones familiares. El precio emocional era alto, pero la dignidad recuperada y la seguridad financiera justificaban completamente cada decisión tomada. El miércoles 8 de mayo,
comenzó con una noticia que transformaría definitivamente el panorama legal de toda esta conspiración. El fiscal Roberto Mendoza Aguirre me informó que habían decidido procesar también a Patricia como coautora intelectual del delito, después de descubrir evidencias que demostraban su participación activa en la planificación del robo. Señor Vázquez, me explicó el fiscal durante nuestra reunión matutina, hemos analizado exhaustivamente los mensajes de WhatsApp de Patricia con sus amigas durante las 2 semanas previas al robo. Las conversaciones revelan que ella fue quien sugirió inicialmente la idea de apropiarse de su BMW, manipulando tanto a David como a Antonio para ejecutar el plan. Me mostró transcripciones de conversaciones que me helaron la sangre. Patricia había escrito a su amiga Cristina Morales Jiménez: David es demasiado blando con su padre. Ese viejo tiene un coche que vale más que nuestro apartamento, pero lo usa apenas para ir al mercado. Antonio necesita un vehículo decente y nosotros necesitamos el dinero que podríamos conseguir vendiéndolo discretamente. En otro mensaje, Patricia había detallado específicamente la estrategia psicológica. Vamos a usar la edad del suegro como excusa. Le diremos que es peligroso que conduzca algo tan potente, que Antonio tiene más experiencia. Los viejos son muy sensibles a esos argumentos cuando se los presionas correctamente. Fiscal Mendoza, pregunté sintiendo una mezcla de asombro y repugnancia. ¿Está usted diciendo que Patricia orquestó toda la operación criminal? Exactamente. Ella identificó la oportunidad, manipuló a su esposo para que presionara a su padre, convenció a Antonio de participar prometiéndole beneficios económicos y coordinó la logística completa. David y Antonio fueron instrumentos de una mente mucho más calculadora. Esta revelación alteró completamente mi percepción de toda la traición. Durante años había considerado a Patricia simplemente como una nuera ambiciosa, sin imaginar que poseía la frialdad necesaria para diseñar meticulosamente el despojo del patrimonio de su suegro anciano. El fiscal continuó: tenemos evidencia adicional de que Patricia investigó previamente el valor de mercado de su BMW, contactó compradores potenciales en el mercado negro y estableció los precios de venta antes de ejecutar el robo. Su embarazo no fue coincidental. Lo planificó estratégicamente para generar compasión si la operación era descubierta. ¿Quiere decir que hasta el embarazo fue calculado como parte de la conspiración? Los registros médicos confirman que suspendió anticonceptivos exactamente 2 meses antes del robo, coincidiendo con sus primeros mensajes sobre apropiarse de su automóvil. Patricia convirtió su futura maternidad en un escudo legal preventivo. A las 11 de la mañana, recibí una llamada histérica de David informándome que la policía había arrestado también a Patricia. Papá, entraron a nuestra casa con orden judicial y se llevaron a Patricia esposada. Los vecinos vieron todo, fue humillante. Ella está embarazada, no pueden tratarla como una criminal común. David, le respondí con calma glacial, Patricia no es una criminal común. Es la cerebro de una organización criminal que conspiró durante meses para robar los ahorros de toda mi vida. Su embarazo no la exime de responder por sus delitos. Pero papá, ella solo quería lo mejor para nuestra familia. Todo lo que hizo fue pensando en nuestro futuro y en el bebé que viene en camino. ¿Lo mejor para su familia era convertir a tu padre en víctima de estafa? Su futuro dependía de despojarme de 85,000 euros que ahorré trabajando durante 45 años. David, escucha lo que estás diciendo y reflexiona sobre la clase de personas en las que se convirtieron. Esa tarde, Marcos me citó urgentemente para discutir las implicaciones de estos nuevos desarrollos. Emilio, el caso se ha vuelto mediático. 3 periódicos han solicitado entrevistas sobre lo que están llamando el caso del BMW robado por la nuera criminal. Tu historia se está convirtiendo en símbolo de la lucha contra los abusos intrafamiliares hacia ancianos. ¿Mediático en qué sentido?, pregunté con cierta preocupación. La Asociación de Defensa de Personas Mayores quiere usar tu caso para promover reformas legales que protejan mejor a los ancianos de estafas familiares.
El fiscal general está considerando convertirlo en caso piloto para endurecer las penas por delitos contra personas vulnerables. A las 4 de la tarde, Antonio fue liberado temporalmente bajo fianza de 20.000 euros que su hermana consiguió hipotecando su vivienda. Su primera acción fue presentarse en mi domicilio para suplicar clemencia, completamente quebrado por las semanas en prisión preventiva. Emilio, me dijo con voz temblorosa, claramente traumatizado por la experiencia carcelaria, necesito que sepas que yo nunca quise lastimarte. Patricia me convenció de que tú habías aceptado voluntariamente darme el coche. Ella me aseguró que todo era legal y consensuado. Antonio, ¿realmente esperabas que creyera que no sabías que estaba siendo coaccionado? ¿Que no notaste mi resistencia y angustia mientras me gritaban y humillaban para entregar las llaves? Te juro por la memoria de mi madre que Patricia me dijo que solo estabas siendo terco, pero que en el fondo entendías que era lo correcto. Ella me prometió que después agradecerías la decisión. ¿Y los documentos falsificados para vender mi BMW en Valencia, también te convenció Patricia de que eso era legal y ético? Antonio bajó la cabeza avergonzado. Eso fue idea de ella. Me dijo que necesitábamos proteger el coche de posibles reclamaciones legales tuyas, que los nuevos papeles eran solo una formalidad administrativa. Yo no entiendo de leyes, Emilio. Confié en que ella sabía lo que hacía. La conversación confirmó que Patricia había manipulado expertamente tanto a David como a Antonio, utilizando sus debilidades emocionales y económicas para construir una red criminal con ella como única beneficiaria real. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la complejidad diabólica de toda la conspiración, comprendí que había enfrentado algo mucho más sofisticado que una simple estafa familiar. Patricia había orquestado una operación criminal de múltiples niveles, usando manipulación psicológica, chantaje emocional y planificación estratégica para intentar despojarme sistemáticamente de mi patrimonio. Sin embargo, su error fundamental fue subestimar la inteligencia y determinación de su víctima elegida. Mi experiencia en sistemas de seguridad, mi preparación legal preventiva y mi negativa a ser intimidado habían desmantelado completamente su elaborada conspiración. La justicia estaba funcionando exactamente como debía, protegiendo a los ciudadanos honrados y castigando a quienes intentan aprovecharse de los más vulnerables. El lunes 13 de mayo se convirtió en el día en que las consecuencias definitivas de la conspiración criminal alcanzaron a cada uno de sus participantes, demostrando que la justicia española no tolera los delitos contra personas mayores, sin importar los vínculos familiares involucrados. La primera noticia llegó a las 8 de la mañana a través de una llamada de Marcos. Emilio, tengo noticias importantes desde 3 frentes diferentes. La empresa constructora Mediterránea Obras, donde trabajaba David como supervisor de proyectos, ha decidido despedirlo definitivamente. Su director de recursos humanos, Felipe Navarro Ruiz, consideró que los antecedentes penales por conspiración criminal eran incompatibles con un puesto de responsabilidad. ¿Qué significa esto económicamente para David?, pregunté. Significa que pierde un salario de 3.200 euros mensuales, más los beneficios sociales que incluían coche de empresa, seguro médico ampliado y planes de pensiones. Además, al ser despedido por causa justificada relacionada con delitos, no tiene derecho a indemnización ni subsidio de desempleo inmediato. La segunda consecuencia involucró directamente el patrimonio inmobiliario que David y Patricia habían adquirido confiando en mi apoyo financiero continuado. El director de Banco Sabadell, Tomás Guerrero Medina, me contactó para informarme sobre la situación hipotecaria de mi hijo. Señor Vázquez, me explicó el banquero, su hijo David tenía una hipoteca de 240.000 euros sobre su vivienda en Hospitalet de Llobregat, con cuotas mensuales de 1.400 euros. Como avalista secundario de la operación, queríamos informarle que han comenzado los procedimientos de impago. Señor Guerrero, respondí firmemente, renuncio formalmente a mi condición de avalista.
Presentaré ante notario la documentación que demuestra que David utilizó información privilegiada sobre mi patrimonio para obtener esa hipoteca, información que ahora sabemos utilizó para planificar delitos contra mis bienes. El procedimiento legal para renunciar al aval resultó ser más sencillo de lo esperado, dado que los tribunales ya habían establecido el patrón de comportamiento criminal de David hacia mis recursos económicos. En menos de una semana, el banco iniciaría ejecución hipotecaria contra la propiedad, sin posibilidad de reclamación contra mi patrimonio. La tercera consecuencia afectó directamente a Antonio, quien enfrentó un colapso económico total. Su hermana, Rosa Jiménez Vega, me llamó llorando para explicarme la situación desesperada en que se encontraba toda su familia extendida. «Don Emilio», me suplicó Rosa, «Antonio ha perdido todos sus trabajos como chofer porque su antecedente penal aparece en las verificaciones de seguridad que exigen las empresas. Ninguna compañía de transporte ejecutivo contrata conductores con historial criminal. Mi hermano está completamente arruinado». «Señora Rosa», le respondí con cortesía pero sin compasión, «su hermano no perdió empleos por mala suerte. Los perdió porque eligió participar en una conspiración criminal para robar el automóvil de un anciano y venderlo ilegalmente. Las empresas de transporte tienen derecho a protegerse de empleados que demuestran comportamientos delictivos. Pero, don Emilio, Antonio tiene 3 hijos pequeños y una esposa enferma. La hipoteca de mi casa está en riesgo porque la usé como garantía para su fianza. Si él no puede trabajar, perderemos todo». Su hermano debió considerar esas responsabilidades familiares antes de conspirar para estafar a un pensionado. Las decisiones tienen consecuencias, señora Rosa, y la sociedad no debe subsidiar las malas elecciones de quienes eligen delinquir. Pero la consecuencia más dramática llegó el jueves 16 de mayo, cuando Patricia fue hospitalizada de emergencia por una crisis hipertensiva relacionada con el estrés del proceso judicial. Su médico, el doctor Ignacio Ramírez Vega del Hospital Sant Pau, me contactó como familiar más cercano disponible. «Señor Vázquez», me informó el doctor, «la señora Patricia presenta complicaciones serias en su embarazo debido al estrés extremo. Su presión arterial está peligrosamente elevada y existe riesgo de parto prematuro. Necesita reposo absoluto y tranquilidad emocional». «Doctor Ramírez», respondí, «lamento la situación